Buena semana, ¿cómo están todos? Bueno, vamos a seguir trabajando con cuentos policiales. Para empezar esta secuencia de cuentos policiales, trabajamos con un cuento que ustedes ya habían trabajado el año pasado, de Pablo de Santis, que era La pieza ausente. Y habían empezado a completar un cuadro en el que tenían que completar quién era el detective, cuál es el crimen que se investiga en ese caso policial, qué pistas seguía el detective y cuál era el enigma que se tenían que descifrar en el cuento. Vamos a continuar con esa línea, vamos a seguir completando ese cuadro y vamos a leer una historia nueva, ¿sí? El primer día vamos a leer el cuento La inspiración, también de Pablo de Santis, para seguir a un autor. Eh, Ahí les dejo el link, ¿sí? Para que puedan leerlo. Si quieren, yo les voy a grabar un video donde se los leo. Pueden leer solos, pueden leérselo a alguien en casa, así practican lectura oral y alguien los puede escuchar y van practicando eso, que está bueno también, quizás ya lo están haciendo. Si quieren, después de eso pueden escuchar el video que les mando, que a veces con una sola lectura, y más cuando tiene tanto enigma y demás, no alcanza, ¿sí? Antes de empezar a leer, les dejo acá unos ejemplos de lo que son unos ideogramas, porque en el texto van a ver que es de la cultura oriental, de hace mucho tiempo, y este enigma que hay que resolver se trata de un poeta que alguien mató, y él estaba escribiendo, se había inspirado y había empezado a escribir un ideograma, que después tenían que descifrar. Bueno, para que puedan comprender desde un principio la lectura, les dejo ahí lo que significa ideograma, ¿sí? Que son signos, como estamos viendo ahí, que no significan un signo, una letra, sino que significan palabras. Y juntas, ¿sí? Forman oraciones o frases. Y les dejo algunos ejemplos. Seguro que cuando los ven se dan cuenta que los conocen, pero vamos a ponernos todos de acuerdo al momento de leer y que cuando leamos esa palabra todos entendamos de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces, el primer día vamos a leer el cuento La inspiración de Pablo de Santis. Una vez se lo leo a alguien en casa, así hago un poquito de repaso de lectura oral. Y si quieren después, escuchen el que les leo yo, porque con una sola lectura quizás no les alcance, ¿sí? Seguimos. En el día 2 vamos a retomar el cuadrito que tenemos acá, que habíamos empezado con el cuento de La pieza ausente, ¿sí? ¿Quién es el detective? Ahí dice, el sabio Feng vestía como un campesino y era muy inteligente, ¿sí? ¿Cuál es el crimen? ¿Sí? Que hay que descubrir en esta historia, lo completan. ¿Cuáles son las pistas? Hay varias pistas. Algunas van a ver que para resolver el enigma se desechan y otras sirvieron, pero ustedes anotan todas las pistas que encuentran en este cuento, en esta historia, y cuál es el enigma, ¿sí? ¿Qué es lo que quieren descubrir en esta investigación? Y en el día 3 dice, en el cuento Feng sostiene, Feng es el personaje, Xiao trabajaba a partir de aquello que lo sorprendía. Esa es una cita textual, algo que ustedes van a leer cuando lean el cuento. Xiao es el protagonista, es el hombre al que apareció muerto, es el poeta. El momento en el que se detiene el rumor de las cigarras, la visión de una estatua dorada en la niebla, una mariposa atrapada por la llama. De estas cosas se alimentaba su poesía. O sea, él para escribir necesitaba inspirarse, ¿sí? Y esos son ejemplos de las cosas que a él lo inspiraban. Si no, no había manera de que arranque a escribir porque no se inspiraba. A partir de esto imaginé y escribí qué otras trampas poéticas podría haberle tendido el malvado poeta Din al poeta Xiao. Van a ver que hay un poeta que está en contra de él, que están investigando a ver si él fue o no. Pudo haberle tramado para que él se inspire a escribir, ¿sí? Cuando leamos juntos el cuento van a poder entender mejor la consigna. El ideograma inconcluso, porque él empieza a escribir un ideograma que queda inconcluso, porque mientras está escribiendo él aparece muerto, decía, cuando lo descifran, decía esto, cometa en llamas. Cometa en llamas. Vieron que una cometa en otros lugares nosotros decimos barrilete, ¿sí? Pero en otros lugares es cometa en llamas. Él, cuando descifran su ideograma, decía cometa en llamas.
Imagina y describí esa imagen tal como lo habría hecho el poeta. Si podés hacer muy interesante texto si utilizar adjetivos y comparaciones. Y ahí hay un ejemplo, ¿sí? Un cometa, rebelde y naranja. Fíjense que cometa es el sustantivo del que estamos hablando. Pero ¿qué pasa? Para hacer una descripción no basta con decir solo el sustantivo, sino que al sustantivo cometa lo tengo que acompañar con sustantivos que lo califiquen, que lo acompañen, que me digan algo más de él para describirlo. Los adjetivos son las palabras que acompañan a los sustantivos, que me dicen algo más de él, ¿sí? Vamos a empezar cuando describimos a utilizar todos los adjetivos que podamos cuando escribimos sustantivos, ¿sí? Para describirlo, para que el que lo lea se lo pueda imaginar lo mejor posible. Surca en el cielo como una herida que sangra. Y ahí tenemos con rojo una comparación. La consigna acá les pide que cuando escriben esta descripción haya adjetivos, ya les dije que los adjetivos acompañan al sustantivo porque lo describen y me dicen cómo es, y comparaciones, ¿sí? A ese sustantivo lo comparo con otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, acá comparo al cometa como a una herida que sangra, ¿sí? Para introducir una comparación, siempre o casi siempre, puedo utilizar el nexo como, ¿sí? Traten, a ver si se puede, ya ustedes lo trabajaron, lo trabajamos en quinto, después me imagino que lo ha trabajado en sexto también. Traten de hacer una breve descripción en donde utilicen sustantivos, adjetivos que lo acompañen y que lo modifiquen y que me digan algo más de ese sustantivo y alguna comparación, ¿sí? que se introduzca con el nexo como una mariposa feliz, como una herida que sangra, como olas en el mar, como que empiece con el nexo como, que sea para comparar a ese sustantivo al que estoy describiendo con otra cosa. ¿Sí? Les propongo que para entender bien estas consignas, lean el cuento La inspiración de Pablo de Santis y vuelvan a mirar estas actividades, estas propuestas, para que entiendan bien lo que hay que hacer. ¿Sí? Repaso de lectura oral, o sea, leerle a alguien en casa, o leer solo, leer frente al espejo, respetar signos de puntuación, comas, ¿sí? Tratar de escribir esta descripción utilizando sí o sí, tratamos de poner, obviamente sustantivos y que lo acompañen varios adjetivos, ¿sí? Para darle más sentido y algunas comparaciones, que empiezan siempre, en este caso, en esta actividad particular, con el nexo como. ¿Estamos? Bueno, nos vemos esta semana, si me cuentan cómo les fue y si descubrieron quién mató a este pobre poeta. Les dejo un beso. Chau, chau.